Entonces vamos a terminar de ver la segunda parte del video y damos inicio a la explicación de la guía. Listo, denme un segundito mientras yo voy a compartir la pantalla. Ahí, ¿sí pueden ver, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Entonces, dentro de la sangre, porque esto no suele pasar y en el caso de que pase, se produciría una sepsis, o sea, a través de la circulación rápidamente de la bacteria o el virus o lo que sea, pasaría a todo el cuerpo. Entonces, en condiciones normales no suele ocurrir y mejor que no sea así. Las infecciones suelen localizarse en tejidos y hace que estén ahí a nivel de la zona del líquido intersticial. Entonces, a este nivel hay unas células que se llaman macrófagos, que proceden de los monocitos de la sangre, que es un tipo glóbulo blanco, que actúan contra muchos tipos de bacterias y las fagocitan y las destruyen. Pero además, ya tenemos un sistema más potente, que es el de los linfocitos, tipo B y T o células B y T, que son también otro tipo de glóbulos blancos, que son más específicas y especializadas. El problema es que no están en el lugar de la infección, porque necesitan un proceso más complejo para especializarse, y esto se da en un contexto más específico. Entonces necesitan que los organismos agresores entren en contacto con ellas, con los linfocitos, en su contexto, en el lugar en el que están. ¿Y esto cómo se produce? Pues porque estas bacterias se introducen en el sistema linfático, ya hemos dicho antes, por el proceso inflamatorio y unos filamentos de colágeno que están enganchados a las valvas de los poros estos que había en los capilares linfáticos, que se abren y facilitan el que entre el líquido intersticial y con ello las bacterias. Y también entran algunos macrófagos que han fagocitado a algunas de estas bacterias y llega la información hacia el nódulo o ganglio linfático más cercano. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este nódulo ganglio linfático las bacterias contactan con los linfocitos B y T, se especializan y se multiplican para luchar contra las bacterias. Recordemos que los linfocitos B son los responsables de la respuesta humoral y generan las células plasmáticas que producen anticuerpos, y los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, y hablaremos de esto en otros vídeos. Es un proceso interesante porque todo el sistema linfático tiene ganglios linfáticos distribuidos de tal manera que la linfa siempre se filtra, ¿no? O sea, claro, para evitar que las bacterias lleguen con facilidad o los agentes extraños con facilidad a cualquier parte del cuerpo. También cuando hay células neoplásicas o tumorales también ocurre algo parecido. Entonces, bueno, los ganglios son un filtro defensivo. Ya he dicho antes que eran pequeños, de 95 milímetros, y hay unos 600 700 en todo el cuerpo. Entonces, hay que saber que cualquier vaso linfático que hay en cualquier tejido siempre pasará al menos por algún ganglio linfático antes de llegar a la sangre. O sea, toda la linfa se filtra. Y por último, la función final, la última función que quiero comentar aquí del sistema linfático es el de transporte de sustancias, porque hay sustancias que a lo mejor tienen que entrar a la circulación, pero no pueden llegar a esta directamente, entonces llegan a través del sistema linfático. Un ejemplo son los productos de desecho, hormonas también que se pueden producir en el hígado, el riñón, que a lo mejor no pueden pasar a través de los capilares, pero sí a través de los pequeños vasos linfáticos y de ahí llegan a la circulación general y a todo el cuerpo. Un caso importante, especial a comentar es a nivel intestinal. Hay muchos nutrientes como la glucosa o como otros muchos que se pueden absorber directamente a través de las microvellosidades del intestino delgado y llegan a los capilares sanguíneos y a través de la vena porta, el sistema portal, pues van al hígado donde se metabolizan. En cambio, los ácidos grasos entrarán a través de las microvellosidades, forman los kilomicrones, no pueden entrar, son muy grandes y no pueden entrar a los capilares, y entonces entran en el sistema linfático y a través del sistema linfático, al final, por el conducto torácico, que antes he comentado, llegarán a la circulación general. O sea, lo que hay que recordar aquí,
que los ácidos grasos forman lipoproteínas en los kilómetros crónicos y estos entran en los capilares linfáticos, vasos linfáticos, y a través de ellos llegan a la circulación general, o sea que no van directamente a la circulación sanguínea desde el intestino. ¿De acuerdo? Bueno, y luego estos capilares linfáticos que recorren las microvellosidades de la mucosa intestinal se llaman quilíferos, o lacteal o lacteal en inglés. Entonces, para finalizar, como conclusión, recordad que el sistema linfático tiene 3 funciones: renovar el exceso de líquido que hay entre las células, el líquido intersticial o intercelular, hacia el sistema circulatorio a través de los vasos linfáticos; una función inmunitaria, defensiva; y una tercera función de transporte de sustancias, concretamente las grasas que se absorben en el intestino delgado. Y espero que haya sido útil este vídeo. Recuerda, si te ha gustado, hacer clic en me gusta. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte en redes sociales. Muchas gracias. Lo detengo. Bueno. Bueno, chicos, entonces, pues ustedes ya pudieron darse cuenta la importancia precisamente que les había comentado acerca de las funciones del sistema linfático. Es importante saber que el sistema linfático, ¿no? Es un conjunto de varios elementos, ¿sí? Tiene red de capilares, tiene unos conductos linfáticos, tiene unos ganglios, tiene una serie de órganos que interactúan precisamente para cumplir las funciones que se habían trazado o se habían señalado anteriormente, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un sistema de vasos. ¿Dónde se origina? Precisamente se origina en los espacios intercelulares. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que entre célula y célula, las células no van pegadas como tal, sino que entre cada célula hay unos espacios que quedan, por decirlo de alguna manera, libres entre ellas, ¿sí? No están pegadas. Entonces, en esos espacios que quedan sobrando, se puede encontrar o cabe la función del sistema linfático, ¿sí? Estos espacios se encuentran o se denominan intercelulares, ¿sí? Y eso significa entre las células. Ya les habíamos dicho y en el video también se explica que en estos espacios hay un almacenamiento de unos líquidos. Estos líquidos son los que sobran, ¿sí? Los que no se absorben completamente en los diferentes procesos celulares. Entonces, estos líquidos que quedan entre cada una de las células, lo que hacen es precisamente ubicarse ahí, pero esperar a que el sistema linfático de alguna manera los absorba para que los transporte, ¿sí? A manera de linfa y luego los devuelva al torrente sanguíneo. Entonces podemos señalar como funciones la regulación de los volúmenes de los líquidos que nosotros tenemos o que generamos en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los captan, ¿sí? Que regular, captarlos, transportarlos, ¿sí? Y posteriormente ellos desembocan, podrían decirse, en un sistema, ya el sistema circulatorio a través de las venas, ¿sí? Como ya les había señalado, este sistema de elementos que hacen parte del sistema linfático son una red de capilares, unos conductos denominados también linfáticos, los ganglios linfáticos, los senos linfáticos y algunos órganos linfoides que vamos a señalar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a la red de capilares, podríamos decir, ¿no? Que estos son los vasos más finos. Ustedes se acuerdan que cuando estábamos viendo el sistema circulatorio, mirábamos que, por ejemplo, las arterias,
las venas siempre iban de mayor a menor, o sea, era la vena, luego la vénula y luego las ramificaciones más pequeñitas eran los capilares, ¿cierto? Entonces aquí en el sistema linfático también nos encontramos con que la red de capilares del sistema linfático son los más pequeñitos, es decir, son los más finos, los más delgaditos, ¿sí? ¿Y estos qué hacen? Estos filtran el líquido intersticial, ¿sí? Y también lo integran al sistema linfático. Es decir, que como lo eligen, ¿sí? Eligen qué líquido intersticial o qué cantidad de líquido intersticial va a ingresar al sistema linfático, ¿sí? Y entonces ahí es cuando recibe el nombre de linfa, ¿ya? El líquido intersticial. Aquí habían unas, o se encuentran una especie de válvulas, ¿sí? Que evitan que haya un retroceso. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden preguntarse cómo hace la linfa para que no se quede en los pies, o sea, por la fuerza de gravedad, que venza la fuerza de gravedad. Entonces, precisamente hay en el sistema linfático unas válvulas, ¿sí? Que se abren y se cierran y que estas evitan, o sea, cuando ya el líquido está subiendo, que evitan precisamente que esa linfa suba, baje y se deposite exclusivamente en las extremidades inferiores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso hace la red de capilares en el sistema linfático. Posteriormente encontramos algunos conductos linfáticos, ¿no? Que son unos vasos que transportan la linfa desde donde, desde los capilares, desde los conductos más finos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta los ganglios, ¿sí? Y posteriormente hacia las venas, donde los van a integrar después ya al sistema circulatorio. A su vez, los ganglios linfáticos son unos órganos que también los podemos denominar como nódulos, ¿sí? Estos nódulos aparecen, ¿no? A través de los vasos linfáticos ubicados generalmente en el cuello. Si ustedes se hacen, o sea, se palpan su cuellito, por ejemplo, ustedes van a ver que pueden tocar una especie de bulticos, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los ganglios linfáticos. Si quieren, hagan la prueba y miren, yo por ejemplo aquí tengo los ganglios linfáticos. ¿Sí? En las axilas también podemos encontrarlos, en la ingle, en el centro del tórax, en el abdomen, ¿sí? Y estos, una de las principales funciones que cumplen es que generan, ¿no? O allí se producen los glóbulos blancos. Y ustedes saben que los glóbulos blancos son los que nos ayudan como sistema de defensa para las diferentes enfermedades que puedan sufrir nuestro organismo. Entonces, mire qué importante que son los ganglios, porque aquí es donde empezamos a generar nuestro sistema de defensa corporal. ¿Qué pasa con los ganglios linfáticos? ¿No? Ellos cumplen una función de filtro. Estos filtran la linfa, o sea, el líquido que viaja a través del sistema linfático y retira, extrae, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Algunas sustancias que son nocivas y luego deben ser expulsadas de nuestro cuerpo a través de la fagocitosis. La fagocitosis es el encapsulamiento de ese tipo de partículas, ¿sí? Que ha extraído previamente, o que se han extraído más bien en los ganglios linfáticos. Bueno, otra parte del sistema linfático hace referencia a los senos linfáticos, ¿no? Estos son unos canales y comunican, o que comunican, puede decirse más bien, que los ganglios linfáticos, ¿no? Uno entre otro. Entonces, para que haya una comunicación entre ganglio y ganglio, deben existir estos senos linfáticos para que haya el transporte de la linfa de un ganglio a otro. Y por último encontramos los órganos linfoides, que estos son órganos encargados de la producción de linfocitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las amígdalas, los adenoides, el vaso, que es muy importante, y el timo, ¿no? Que más adelante vamos a ver.
En la guía vamos a explicar estos elementos del sistema linfático y vamos a hacer referencia a las funciones que tiene el sistema linfático, encaminándonos principalmente, ¿no? A la función de defensa, que sería de alguna manera una de las funciones que cobra mayor importancia, por ejemplo, en este tiempo. Que tenemos o que en la cual este virus ha hecho pues estragos precisamente porque no tenemos de alguna manera mecanismos de defensa fortalecidos para poder combatir. De hecho es desconocido todo esto. Hasta hace un año no sabíamos ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Entonces, el sistema linfático nosotros lo podemos relacionar, aparte del transporte de grasas o lípidos que nos mencionaba el video, aparte del drenaje, lo podemos asociar con el sistema de defensa. O sea, ese es el sistema que nos va a combatir las enfermedades, ¿no? ¿Cómo lo hace? Este sistema linfático, ustedes pueden relacionar con que tiene unos agentes, ¿sí? Que son los ganglios, que reconocen a los cuerpos invasivos, que son los agentes extraños, ¿sí? Estos agentes extraños, al poder ocasionar daño en el organismo, entonces activan como el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo y es ahí donde se activan precisamente los ganglios, ¿sí? Y empieza a funcionar nuestro sistema linfático. Allí empieza a generarse ya, o el cuerpo empieza a generar una respuesta inmune que involucra que todas las células o la gran mayoría de las células de defensa que tiene nuestro cuerpo, que se denominan los linfocitos, ¿no? Esta función o qué función tienen los linfocitos. Pues si son defensa, las defensas que son las que combaten, las que atacan de alguna manera estos agentes externos, antígenos, también le podremos llamar, ¿sí? Que son tóxicos pues para nuestro organismo, que nos genera malestar, ¿no? Lo neutralizan, es decir, que lo paran, como se dice en seco, ¿sí? Evitan o disminuyen, impiden que estos entren completamente a nuestro organismo y pues generan una destrucción en el mismo. Entonces, este sistema pues está presente en todo nuestro cuerpo y principalmente está localizado en los órganos que son los órganos linfoides. Pero ustedes dirán cuáles son los órganos linfoides, ¿cierto? Entonces, ya los habíamos mencionado previamente. Son las amígdalas, el vaso y el timo, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace cada una de estos elementos o de estos órganos en nuestro cuerpo. Empecemos por las amígdalas. Ustedes saben que las amígdalas se ubican aquí en el cuello, ¿cierto? Entonces, pues lo decimos como tal en el cuello, pero su ubicación exacta es la entrada del esófago, ¿sí? Estas colaboran principalmente como mecanismo de defensa de las vías aéreas, ¿sí? Superiores, es decir, podríamos decir que atacan a los agentes o a los antígenos, a los agentes externos que quieren ingresar a nuestro cuerpo a través de la vía respiratoria, ¿sí? Aérea, pues es aire, ¿sí? Entonces, atacan principalmente a lo que tiene o a lo que quiere entrar por las vías aéreas. Pues obviamente incluye en algún momento la boca, porque a veces por la boca también nosotros respiramos, pero principalmente lo que ingresa por la nariz. El vaso. El vaso está localizado en el lado izquierdo del abdomen, ¿sí? Un poquito encima del estómago. ¿Estos qué hacen? Estos almacenan eritrocitos, ¿no? Y también destruyen las plaquetas que ya están viejas y a su vez, y lo más importante es que producen anticuerpos. Ustedes saben que con los anticuerpos, pues el cuerpo se defiende, ¿sí? El anticuerpo hace que el cuerpo o el organismo como tal tenga un sistema que pueda pelear activamente en contra de los agentes que le quieran causar daño. Entonces,
Ustedes ubiquen el vaso encima del estómago, un poquito hacia la izquierda, tirado hacia la izquierda, y aquí es donde se generan los eritrocitos que nos ayudan a, ¿qué? A eliminar plaquetas, ¿sí? A eliminar las plaquetas que ya no nos sirven, que están viejitas, pero la función principal es producir los anticuerpos. El timo. El timo está ubicado detrás del esternón, o sea, por el pecho, ¿sí? Y delante, puede decirse, de los vasos que están en el corazón o que emergen del corazón, ¿sí? Los vasos sanguíneos que están en el corazón. Generalmente, no evoluciona, sino que al contrario, ya se retrae un poco cuando ya llegamos a la etapa de la pubertad, es decir, al crecimiento ya hormonal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se llega a la pubertad se empiezan a desarrollar otros órganos. Entonces, esta generalmente durante la niñez es cuando actúa, ¿sí? Aquí podríamos decir que su función es diferenciar, ¿sí? Las células T, ¿no? Que ayudan, ¿no? Para mantener la reserva de los linfocitos en la circulación. Entonces, son unas características que podemos resaltar del timo, que se ubica en donde era, delante de los vasos que salen del corazón, se ubica en el esternón, es decir, por la parte del pecho, ¿no? Y que decrece o involuciona o se inactiva, podríamos decirlo, o se empieza a inactivar un poquito cuando nosotros ya empezamos la etapa de desarrollo o nuestra pubertad. Y adicionalmente mantiene la reserva de ¿qué? De los linfocitos en la circulación. También podemos encontrar el sistema simpático difuso, perdón, linfático, ¿no? Estamos hablando del sistema linfático difuso. Entonces aquí hay una diferenciación de los linfocitos que se generan en el hígado durante la vida fetal, después en el vaso y luego del nacimiento en la médula ósea, ¿no? Estos linfocitos se pueden diferenciar en linfocitos T o en linfocitos B. Entonces el sistema linfático difuso nos ayuda a diferenciar qué tipo de linfocitos o qué clase de linfocitos estamos produciendo y en las diferentes etapas del crecimiento, bien sean linfocitos B o linfocitos T. Y ustedes preguntarán qué son los linfocitos B. Estos principalmente se originan en nuestra médula ósea, ¿no? ¿Y qué son? Son los que producen anticuerpos. Y también nos ayudan a dar una respuesta humoral a las secreciones, es decir, que les generan como olorcito, por ejemplo, al sudor, ¿sí? Esos son los linfocitos B. Entonces, se originan en nuestra médula ósea, producen anticuerpos, pero adicionalmente producen un poquito de olor, ¿sí? El olor cuando nosotros secretamos algún tipo de sustancia corporal. Y los linfocitos T, ¿no? También se originan en la médula ósea, pero esta vez bajo la acción de una hormona que se llama timopoyetina. Es un poquito difícil de decirlo, pero bueno, por eso sean linfocitos T, ¿sí? Por su nombre. Y por último, encontramos los macrófagos, ¿no? Que son elementos de defensa que actúan, como se dice, de inmediato. Una vez que ya diferencian un agente externo, entonces empiezan a separarlo o a tratar de separarlo y por fagocitosis, entonces lo atrapan, por decirlo de alguna manera, y lo tratan como de eliminar, ¿no? Entonces, estos pueden adquirir cierta movilidad, ¿no? Se separan un poco de los tejidos y entonces se diferencia de otros tejidos. ¿Para qué? Para que precisamente puedan hacer esa función de atrapar los agentes
externos y ejercer un mecanismo de defensa pues de manera corta o inmediata, ¿sí? Frente a los agentes que le están generando o que le van a generar algún tipo de daño a nuestro organismo. Bueno, entonces, como sabemos, o yo les había anunciado, este sistema es un complemento grande al sistema circulatorio. En el sistema circulatorio se dan una serie de enfermedades, ¿sí? De orden vascular principalmente. En la guía nosotros vamos a encontrar como un paralelo o vamos a nombrar, ¿sí? Algunas de las enfermedades principales que se generan precisamente en los dos tipos de sistemas. Inicialmente en el circulatorio y posteriormente en el sistema linfático. Los dos pues hacen estragos, por decirlo de alguna manera, en nuestro cuerpo y en nuestro organismo y dependen de la alimentación, de la actividad física, del manejo del estrés, ¿sí? Estos sistemas, ¿para qué? Para que nosotros podamos mantenerlos equilibrados, ¿sí? Y no se genere en nosotros una, ¿qué les digo yo? Un desequilibrio que produzca una serie de enfermedades como las que aquí vamos a mirar en nuestra guía. Algunas de ellas para el sistema circulatorio, por ejemplo, la arteriosclerosis, que es la deformación, ¿no? de nuestros huesos y de nuestros músculos, la hipertensión arterial, ¿no? Ustedes saben que las arterias son las que llevan el fluido sanguíneo hacia los órganos, pero el fluido sanguíneo ya rico en oxígeno y en nutrientes, ¿no? Entonces, cuando hay una hipertensión, entonces pues las arterias no van a funcionar bien porque están taponadas, es decir, que van a ejercer un gran esfuerzo para transportar estos nutrientes a los órganos. Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, nos alimentemos bajo en grasa, en lípidos, que es lo mismo, azúcares, o sea, los carbohidratos sean reducidos. Pues los infartos, obviamente ustedes saben que eso se dan por múltiples razones, pero también hacen referencia aquí, o sería muy importante que ustedes de pronto como que capten la importancia de cuidar nuestro cuerpo, incluso desde su edad, para evitar este tipo de lesiones, porque si bien es cierto un infarto quizás no pueda generar siempre la muerte, disminuye muchísimo y deja muchas secuelas en el sistema vascular de los seres humanos, en el sistema circulatorio, ¿no? Entonces toca cuidarnos. Las varices, pues ustedes saben, por ejemplo, las más representativas, las que salen, por ejemplo, como arañitas en las piernas, esas obstruyen de una manera muy marcada la circulación de la sangre. Sí, se da como un taponamiento precisamente de los vasos conductores de la sangre, y eso genera muchísimo dolor e inclusive infecciones, ¿sí? Esas entre algunas de las que podemos señalar para el sistema circulatorio. Y ahora para el sistema linfático, ¿no? Entonces la idea es saber en dónde se genera, ¿sí? Y qué puede producir. Entonces en la guía ustedes van a mirar cuáles son los problemas más frecuentes en el sistema linfático, pero también cómo puede afectar, por ejemplo, el corazón si se da algún tipo de estos problemas en el sistema linfático. Entonces, pueden ser edemas, hinchazones, linfedemas. Ustedes, yo no sé si han visto en Discovery ese programa que se llama Kilos Mortales. No sé si lo hayan visto hasta el momento. Es un programa en el que nos muestra cómo a las personas con obesidad se les empieza a inflamar. Sí, profe, que hay personas que
pasan por un proceso y que luego los operan. Sí, exacto. Pero entonces, por ejemplo, hay personas que por la marcada obesidad y porque ya no pueden generar movilidad, ¿sí? Y aparte la circulación, pues se ha visto tan afectada precisamente por la cantidad de grasa que tienen las venas, las arterias. Entonces empiezan a generar una hinchazón. Principalmente eso se da en las extremidades inferiores, ¿sí? Y empieza a hincharse muchísimo y lo que les decía, o sea, cuando llega un punto en el que como ya no hay circulación de la sangre, entonces esta empieza a generar como putrefacción, por decirlo de alguna manera, se empieza a podrir, se empieza a deteriorar tanto el tejido que empieza a generar heridas y a generar, pues obviamente, malos olores, acumulación de bacterias ahí, infecciones que incluso hay personas que gracias a este tipo de presencia de enfermedades del linfedema tienen que amputarles las extremidades. Sí, entonces les recomiendo, los sábados en la noche a las 9 creo que es, empieza ese programa de Kilos Mortales. Ahí pueden ver, si no lo ven todo, miren por ejemplo algún caso que, porque ahí generalmente eso siempre le aparece a las personas que tienen de alguna manera sobrepeso. Linfoma, que este es un cáncer muy, muy durísimo, este es como se dice violento. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo esta mañana precisamente el caso de un médico oncólogo de la ciudad de Pasto que era reconocido a nivel nacional. Es un doctor Rodríguez, tenía 40 años. Fue un juicioso de la medicina oncológica y era una eminencia a nivel nacional. ¿Sí? Era un referente en el tratamiento del cáncer y precisamente murió, miren ustedes, en menos de un año gracias a un linfoma que, que pues lo atacó y no pudo contra él. Él que tenía los estudios, las armas, la medicina a su disposición, miren que no pudo con ese linfoma. Generalmente este se da cuando las células T o las células B de las que hablábamos anteriormente tienen un crecimiento anormal, ¿sí? Y empiezan a regarse por todo el cuerpo. Entonces eso, como nosotros estamos a diario produciendo este tipo de células, ¿qué pasa? Pues invade al cuerpo de una y eso se va en súper cortico tiempo y genera pues estragos en nuestro cuerpo. Elefantitis, yo no sé si ustedes han visto los casos de elefantitis empiezan a crecer de manera muy, ¿qué les digo? Desordenada, no sé cómo decir, desorganizadas, era las células, ¿sí? Y los tejidos y empiezan a deformar a la gente. Ese es la elefantitis. Igual ustedes pueden conseguir toda la información en internet. Se nos va a acabar el espacio. Ya lo que seguiría, ahorita les posteo la guía a su grupo y en la plataforma. Mírenla, empiecen a trabajarla, el resumen correspondiente. Ya les dejo los materiales complementarios a través de los videos y adicionalmente les voy a dejar pues el espacio de la próxima clase para que empiecen a desarrollar el taller. Listo, entonces yo pues les agradezco muchísimo que hayan estado presentes. Si tienen alguna duda, sin problema, la próxima clase la resolvemos. Y pues nada, les agradezco muchísimo y que tengan un inicio de semana y una semana muy, muy buena para todos.